damos bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, a Claro Valeria Sousa, quien estudió, voy a leer esto, porque está muy impresionante el currículum de nuestros ponentes del día de hoy. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde también hizo su maestría en Ciencias y el doctorado en Ecología. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de California y en la Universidad Estatal de Michigan. Científica especializada en ecología evolutiva y microbiana, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, primera mexicana miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, a la que también pertenecieron Charles Darwin y Albert Einstein. Su investigación se ha enfocado en el entender las causas de la biodiversidad de microorganismos y cuáles son los procesos evolutivos fisiológicos y ecológicos involucrados en su adaptación, diversificación y especialización en los mismos. En 1999 participó en un proyecto de la NASA que tiene como objetivo el estudio de comunidades bacterianas de Cuatro Ciénegas, que es lo que nos convoca el día de hoy, me parece. El valle, que es el lugar donde se filmó la película de Pablo Vargas Lugo, Actos de Dios, en Coahuila, México. Esta decisión marcó el inicio de la importante línea de investigación sobre la biodiversidad y la conservación que lleva a cabo desde entonces. Gracias a su trabajo ha logrado que las Galápagos mexicana, como se le conoce a la zona, sea un lugar mejor, uno de los lugares mejor caracterizados de México, y también creo que vamos a entender los sistemas de protección que se han podido implementar o no en relación a este sitio. Luis Enrique Eguiarte es biólogo y doctor en ecología por el Centro de Ecología de la UNAM, investigador titular C en el Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM. Es miembro fundador de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, donde actualmente funge como vicepresidente, y a partir de 1990 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es nivel 3 desde el 2006. En 2014 recibió la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico de Semarnat por su contribución al conocimiento de la genética de la conservación. Su investigación busca entender los mecanismos ecológicos y genéticos que generan a la biodiversidad y la adaptación de diferentes organismos, algo que quizá nos puede servir en este momento, que van de bacterias a plantas, así como varias especies de mamíferos y aves. Está moderando la mesa el artista Pablo Vargas Lugo, quien es el artista de la presente exposición en el Laboratorio Actos de Dios, que representó a México en la Bienal de Venecia, y que acá en el laboratorio tiene otra presentación distinta, de la cual quizá hable un poco, ¿no? Creo que para él la investigación científica y utilizar diversas metodologías de aproximamiento a el gesto estético o al momento estético es sumamente importante, y me parece que esta conversación va a iluminar eso para nosotros. Y sin más, les agradezco estar aquí en esta mañana previa quizá a alguna cosa, que no quiero definir qué sea, esta preciosa mañana de primavera, y también agradezco a nuestros públicos en línea que no pueden estar con nosotros, pero que sabemos que están ahí, y gracias a todos por el público en físico que está aquí, gracias por estar con nosotros. Sin más. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Yo sin más quiero dejar la palabra a Valeria y Luis Enrique y agradecer su colaboración en el proyecto, su apoyo, y que estén presentes hoy aquí para darnos ofrecernos la oportunidad de comprender mejor la importancia del paisaje de Cuatro Ciénegas y hablar, del paisaje o del ecosistema de Cuatro Ciénegas, y hablar también, yo creo, después un poco sobre cómo desde el arte podemos representar la naturaleza y sin quedarnos en verlo como un escenario, sino algo que va mucho más allá, está mucho más entretejido con nuestros orígenes y nuestro futuro. Sin más, pues adelante, Valeria, te paso. Bueno, entonces lo que les vamos a platicar Valeria y yo, muchas cosas son muy técnicas, pero como somos poquitos, interrúmpanos, o si no, hagan cara de what, y trataremos de explicarles.
porque realmente Cuatro Ciénegas no solo es uno de los lugares más bonitos del mundo, sino científicamente más importantes. Porque Cuatro Ciénegas no solo es wow, qué bonita montaña, qué bonitas plantas, etcétera, sino realmente al fin de cuentas representa un lugar único en el mundo donde se han guardado los organismos más antiguos que tenemos vivos ahorita en la Tierra. Entonces es como no solo unas Galápagos porque hay mucha diversidad, sino un museo vivo para estudiar la evolución y cómo hemos sufrido Valeria y yo, y bueno, muchas otras personas, para la conservación, debido a que el agua es un recurso único en el desierto. Pues Valeria. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí, o los que están en línea por ponernos atención. Cuatro Ciénegas, como dijo Luis, es un lugar bellísimo, pero es mucho más que un escenario donde ocurre, por ejemplo, la obra de arte de aquí nuestro amigo Vargas Lugo, que pueden ver allá atrás. Y es mucho más que un escenario, y precisamente por eso lo escogió, porque es bellísimo y al mismo tiempo es contradictorio, que hace el agua con la arena en el desierto. Y si lo vemos desde otra perspectiva, es decir, si nos subimos a la montaña y vemos esas dunas desde arriba y el agua que aquí ya no se ve porque ya se fue, esa montaña que vemos aquí, no sé si la ven bien, es realmente como un arca de Noé. Parece ahí una nave espacial, pero es una montaña muy especial. Ahí se abrieron dos supercontinentes y en sus sedimentos marinos se guardó la vida desde el principio, creemos, o muy poco después del principio, pero esos sedimentos tienen abajo fuego, y ese fuego hace que el agua que baja vuelva a subir y que el ciclo sea local. Entonces vamos a explicar por qué se nos ocurre algo tan extraño como que ese es el arca de Noé. Entonces es para regresar un poco a las referencias bíblicas que hay en esta exposición de Jorge y Pablo, perdón. No, nunca he sido amiga de los nombres. Entonces, ¿cómo sé algo tan raro como que este es el arca de Noé? Bueno, por ejemplo, si vemos los virus que hay de un lado y otro de la montaña, este es un sistema que está del lado oeste de la montaña y este está del lado oeste de la montaña y este está cerca de este. Cada uno es diferente, cada sitio que tomamos una muestra, le sacamos el ADN, lo secuenciamos y buscamos los virus, encontramos que son súper diversos, pero además esta diversidad no está nada asociada a la crisis del virus que tenemos ahorita, del coronavirus, sino son virus muy antiguos, virus marinos que se quedaron ahí persiguiendo a bacterias, sobre todo, además de a los peces y a los caracoles. Entonces, estos virus en general están buscando bacterias a quien matar, eso lo han hecho desde el principio de la vida y son la razón importante de la diversidad, porque están constantemente persiguiendo a los organismos y los organismos tienen que evolucionar para escaparse de estos depredadores ferocísimos. Y este es un lugar que ya no existe, que se llama Churince, tristemente ya se murió, y esto que ven aquí como un diagrama que parece flor, en realidad es lo que se llama un árbol filogenético, que es las relaciones de parentesco entre diferentes organismos. Estos que no les tocó circulito es porque son poco abundantes, por lo tanto no llegan al 1%, que es el tamaño más chico de circulito, y los que tienen círculo más grande es que son más abundantes. Por ejemplo, en el agua, que son los círculos azules, tenemos que las actinobacterias, que son unas bacterias como Streptomyces, que hace que la tierra huela mojado, o que produce la streptomicina, que es un antibiótico, son muy abundantes en el agua, mientras que este punto rojo es algo que podemos cultivar muy bien y se llama Bacillus, y ese lo vamos a explorar ahorita, pero la mayor parte de la diversidad que vemos con el ADN en este lugar, que mide 300 metros de distancia por 300, no se puede cultivar. Por lo tanto, la única manera de verlo es sacarle el ADN completo a la comunidad y preguntarles, oye, ¿es quién vive ahí? Pero vamos a ver esto que sí podemos cultivar y preguntarnos qué tan diverso es ese puntito que se ve chiquito. Cuando comparamos
todos los bacilos del mundo, que son 1000 especies, que son todos los que tienen raya negra, con los de Cuatro Ciénegas que tienen la raya azul, vemos que los de Cuatro Ciénegas son diferentes a todos los conocidos en el resto del mundo. Son únicos y endémicos nada más de Cuatro Ciénegas y no viven en ningún otro lado. Y hay unos con rayas largas, como estos, y hay otros con rayas más cortas. Pero si se fijan con cuidado, todos los que tienen las rayas más cortas más o menos empiezan a lugar. Entonces vamos a ver los que tienen las rayas más largas. Y estos nos cuentan una historia extraordinaria. Estos que tienen las rayas más largas, cuando hacemos algo que se llama reloj molecular, que es qué tantas mutaciones ocurrieron en este gen que buscamos, tiene que ver con hacer proteínas, es un gen que todos los organismos del planeta tienen, se llama RNA ribosomal. Vemos las mutaciones que tienen y a quién se parecen, y son muy diferentes a todo lo conocido y se van hasta casi 800 millones de años. ¿Qué pasó en la Tierra cuando estos bacillus que respiran oxígeno evolucionaron? Les voy a contar una historia fantástica, pero real. Las bacterias que viven en Cuatro Ciénegas, que hacen lo que se ve aquí en las películas de Pablo, hacen algo que parecen piedras, que ahí están, se pueden sentar en ellas, y esas piedras ancestrales se llaman estromatolitos. Si se fijan en ellas, tienen rayas, y en esas rayas, por capa, se armaron todos los metabolismos que se necesitan en el planeta para funcionar, y se armó el reloj de la vida capa por capa, y este mueve los elementos que nacen en las estrellas. Estos elementos, las galaxias de primera generación, nada más tenían estrellas de 2 elementos, hidrógeno y helio. Cuando estas supernovas de primera generación explotaron, generaron galaxias de segunda generación, donde evolucionaron por fisión nuclear los elementos hasta la primera raya de la tabla periódica. O sea, había ya agua, había carbono, pero no había, por ejemplo, hierro o silicio. Eso requiere explosiones de tercera generación, y nuestra galaxia es una galaxia de tercera generación donde hay elementos radiactivos, por ejemplo, como el plutonio. Si no, no estarían ahí los elementos que nos conforman. Entonces, la vida se generó en una galaxia de tercera generación con una gran variedad de elementos, pero el agua es la molécula más abundante del universo y está pegada al polvo de estrellas de todas las generaciones. Sin embargo, hay muy pocos planetas que tienen agua líquida. De todos los que se han buscado, hay más de 5000 planetas que se han visto alrededor de muchas estrellas, pero solamente 2 parecen tener agua y ninguno parece tener las condiciones realmente de vida. El único experimento de vida que conocemos es el nuestro. Y este experimento de vida lo crearon las bacterias. Las bacterias empezaron a comer los elementos que conforman la vida desde el principio. La primera evidencia de vida que tenemos está en un pedazo de grafito, que es con lo que escribimos en un lápiz, que está enriquecido con carbonos chiquitos, isótopos chiquitos del carbono, en un diamante de circonio, en una roca de hace 4.1 mil millones de años. Y eso es muy pronto en la historia de la vida, porque este planeta tiene 4.5 mil millones de años. Y este planeta se formó hace 4.5 mil millones de años por una colisión interestelar de 2 planetoides, Terra, que era rica en metales, y Tea, que era rica en carbono y agua. Y Tea era un tipo de asteroide como el que está aquí en el Museo de Minería, el meteorito Allende, es una condrita carbonosa, que es el tipo de Tea, y si no hubiera chocado Tea, no hubiéramos tenido el mar. Entonces Tea nos regaló la luna y el mar, y la posibilidad de vida. Pero ese mar era anaranjado, ¿por qué? Porque no había oxígeno. El mundo era anaranjado hasta este momento donde tenemos estos vacíos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de un mar anaranjado a un mar azul? Bueno, mis estromatolitos, que están ahí en las rocas que puso Pablo para que te sientes, tuvieron más playa aquí cuando se abre este supercontinente que se llama Rodinia. Y al tener más playa, fijaron en sus arrecifes de estromatolito el CO2 de la atmósfera,
y lo precipitaron en sus arrecifes, y eso hizo que hubiera una congelación global, que se llama el Esturniano. Esa congelación global hizo que el hielo rascara los continentes y soltara un elemento fundamental que es raro en todas las estrellas y se llama fósforo. Fósforo es muy explosivo, por eso es raro en las estrellas y en los planetas. Tiene que ser enjaulado en una jaula de calcio, como está ahí enjaulado en estas rocas donde te sientas, para poder ser estable. Entonces, por 3.000 millones de años la vida había sido limitada por este elemento fundamental. Probablemente en su origen adquirió el fósforo por una caída de un asteroide que hizo en una cuna de arcilla, donde se liberó ahí localmente el fósforo. Y el resto de su evolución la vida tuvo que perseguir el fósforo, y los virus ayudaban a perseguir ese fósforo porque andaban matando por aquí y por allá, y entonces liberando el fósforo de lo que estaba vivo para que creciera otra vida. Entonces, esta primera glaciación liberó el fósforo que estaba en las rocas, y las algas que ya habían evolucionado sobre los estromatolitos, pero que no tenían una oportunidad para crecer, que no había energía suficiente, no había fósforo suficiente, hicieron un bloom y atraparon en sus cuerpos el CO2 otra vez, y crecieron, pusieron el mar verde, y eso otra vez precipitó otra glaciación que se llama el Marinoan. Y entonces otra vez los hielos rascaron las rocas y otra vez liberaron el fósforo, y entonces la segunda oportunidad, ese fósforo fue usado por los primeros animales. Y los primeros animales eran muy chiquitos al principio y evolucionaron a comerse el pastito, es decir, el primer pastito eran los estromatolitos, las bacterias que están en ellos, lo que se ve verde ahí en el mar que pisa Jesús en Actos de Dios. Y evolucionaron mandíbulas, y estas mandíbulas rascaron los primeros estromatolitos y liberaron los nutrientes que estaban guardados en los sedimentos marinos por miles de millones de años. Los liberaron a la columna de agua, y entonces las algas, que seguían hambrientas, crecieron sobre esto la primera nieve marina y oxigenaron finalmente el mar. Estas bacterias que están aquí son las primeras testigos de cuando entró el oxígeno a estos sedimentos marinos, porque son de sedimentos y requieren oxígeno. O sea, son los testigos de cuando el mar se volvió azul. Es el único lugar que guardó estos testigos cuando el mar se volvió azul. No hay otro sitio que guardó algo tan antiguo, porque guardaron la montaña que está en el centro de la mariposa cuatro ciénegas, y guardó estos sedimentos con las condiciones de minerales y de nutrientes para estas bacterias ancestrales. Entonces se guardó no forzosamente el agua, pero las condiciones de esa agua y las bacterias en estas cuevas de arcilla adentro de la montaña, y como el fuego sube y baja el agua, entonces les daba tiempo de subir y bajar y tener un ciclo de montaña y de sol, y así han sobrevivido por miles de millones de años. Y se mantienen las sales. Entonces, en realidad tienen un ciclo de minerales y otro ciclo de agua, y por eso no sobrevivieron en ningún otro lado. Y esa es la razón por la cual creo que fue un asteroide condrita carbonosa como la de minería que formó las condiciones del origen de la vida, y que tal vez ocurrió aquí. Es que aquí, en Cuatro Ciénegas, se abrieron dos supercontinentes, este que se llamaba Rodinia, al final del Precámbrico, y el segundo supercontinente, que era Pangea, hace 200 millones de años, también se abrió en Cuatro Ciénegas. ¿Por qué en este sitio, y nada más en este sitio, se abren dos supercontinentes que cambian la historia de la vida en el planeta? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, una hipótesis con los geofísicos es que, igual que en Chicxulub, que es cuando se mueren los dinosaurios, cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, pero que hizo todo el anillo de cenotes, la fuerza de un impacto tan grande hace que se pegue como un taquete a la corteza terrestre un pedazo de roca, que en este caso es Yucatán. Tal vez, no hay ninguna demostración, en Cuatro Ciénegas esa montaña es parte del producto de un asteroide mucho más ancestral, tal vez de hace 4.500 o 4.200 o 4.300, vete tú a saber, 1.000 millones de años, donde fue
el origen del fósforo que liberó las posibilidades de vida en el origen, pero no sabemos. Eso es solamente cuentos que uno se cuenta para hacer una historia lógica, porque hay cosas que puedes demostrar y otras que no. El origen de la vida no lo podemos demostrar más que químicamente, porque empezó a ser un origen químico, y la parte biológica, cómo adquirió de repente el ADN y 500 proteínas que permiten que ese ADN se pueda duplicar, es un misterio que la ciencia no ha resuelto. Podemos resolver en Cuatro Ciénegas el origen de la diversidad, pero no el origen de la vida. Y aquí están todas estas bacterias que fueron testigas de cuando se abre Pangea y literalmente nace el Atlántico en Cuatro Ciénegas, en las cuevas donde tú tienes a Cristo amortajado y luego su resurrección. Entonces, en Cuatro Ciénegas, el mundo perdido sobrevivió a todo, sobrevivió a 2 congelaciones globales, sobrevivió a 5 extinciones de los animales, pero no nos sobrevivió en los últimos 50 años. Eso es bastante increíble, porque cuando llega el humano a la luna y ve ese planeta azul desde la luna, una parte de nosotros dijimos, wow, ahí está toda la civilización, todas nuestras historias, todos nuestros amores y desamores en esa pelotita azul que se ve en el espacio, pequeña entre más lejos te vas de la Tierra, y las ondas que han ido por Saturno y Júpiter ven cada vez más chiquito el planeta azul. Ahí estamos contenidos todos y es la única casa que vamos a tener. Entonces, unos entendimos que éramos frágiles y otros entendieron que la tecnología lo podía todo y se volvieron soberbios y decidieron destruir la naturaleza y nuestra casa para construir otras cosas, como en el caso de Cuatro Ciénegas, un canal que iba a desecar todo el valle de Cuatro Ciénegas para poder poner la agricultura, porque la soberbia del ingeniero dice, pues yo puedo construir y deshacer todo lo que quiera. Así me creó Dios, y pues no, eso sí no es cierto. ¿Qué? Entonces, es importante. En Cuatro Ciénegas sí tenemos el mundo perdido, pero no está tan padre como este, ¿no? En vez de tener un dinosaurio que nos persigue, tenemos muchísimas bacterias y estromatolitos que no nos persiguen, pero sí tenemos un mundo perdido, y por eso es muy importante su conservación, especialmente para los biólogos. Exacto, entonces esta es la única oportunidad que tenemos en el planeta de entender a estos ingenieros que construyeron un planeta habitable. Sin estas bacterias, el mundo no sería azul, ni estaríamos nosotros aquí, porque las bacterias siguen siendo las dueñas del reloj de la vida, de todos estos engranes que mueven los elementos que nacen en las estrellas. Y ahora viven en nuestra panza. El microbioma marino y el microbioma humano comparten más de la mitad de sus genes, porque nosotros los animales evolucionamos a partir de esas bacterias marinas a los primeros animales que nada más cogieron a las bacterias marinas para poder digerir lo de siempre. Entonces todo lo que comemos nosotros, los grandes dueños del universo, depende de las bacterias que tenemos en nuestras tripas, y esas bacterias evolucionaron de las que están en Cuatro Ciénegas. Entonces aquí está, ¿dónde estaba Cuatro Ciénegas a lo largo de la evolución de los continentes? Aquí estaba en la orilla, aquí es la explosión del Cámbrico, allí también estaba en el mar, aquí en el Pérmico también estaba en el mar, aquí cuando se abre y nace el Atlántico, en el Jurásico también estaba en el mar, y en el Jurásico hubo tanto movimiento, si ven, entre aquí y acá, hubo tanto movimiento de continentes que los caracolitos hicieron sus conchas de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio. Las dunas de yeso que vemos en las películas de Pablo son precisamente eso, polvo de caracol del Jurásico, que es la única ocasión donde el yeso se conforma de... Todas las minas de yeso son del Jurásico. Y luego ya empieza aquí, ya cayó Chinchulú, ya se está formando el Golfo de México, y si pasamos del Atlántico al Golfo, y luego ya sube el altiplano central y se forma la Sierra Madre Oriental y ya se aísla del mar.
Pero las bacterias de Cuatro Ciénegas no están enteradas de tal cosa. Ellas siguen en su mar ancestral adentro de su montaña. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo lo hicieron? Entonces lo que creemos es algo que se llama retroalimentación ecoevolutiva, que suena raro, pero básicamente tienes una comunidad que junta está evolucionando. No es cada organismo por sí mismo, no es la competencia lo que mueve a estas bacterias, sino la cooperación que hace que esto esté todo como una maraña ensamblada, no se puede separar, todos son codependientes de todos y todos siendo perseguidos por los virus cambian constantemente. ¿Por qué? Porque no hay nada que es estático, la evolución está constantemente persiguiendo a todos, porque la mutación es algo que ocurre sin quererlo. Cada vez que se abre el ADN hay mutaciones y además están los virus persiguiendo a todos y todos están reconformando estas relaciones de amistad y de quién me va a dar de comer. Todos codependen de todos y todos evolucionan juntos y por eso han sobrevivido juntos como comunidades y por eso Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso del mundo, porque sus comunidades han coevolucionado juntas de manera local. Cada pedazo de estromatolito que aislamos el DNA, cada pedazo de sedimento que aislamos el DNA es único y irrepetible porque esto está constantemente moviéndose. Y este sitio, ya que se nos murió el churince, encontramos esta poza que es rarísima. ¿A poco no parece como una de estos dibujos de Nazca? Aquí en estos círculos no crece lo que llamamos los tapetes microbianos, que son estas comunidades ancestrales, pero aquí alrededor se forman estas como burbujas que parecen neuronas, son de este tamaño y parecen discos donde adentro están los gases de hace 4.000 millones de años y afuera está la fotosíntesis. Entonces aquí tenemos un laboratorio vivo donde las bacterias están construyendo literalmente casas para sus amigas ancestrales que odian el oxígeno. Entonces afuera está lo que creó el mar azul y adentro está el mar anaranjado. Entonces esto nos lleva a un planeta mucho más primitivo que el final del Precámbrico. Entonces echa el reloj para atrás y además este es el sitio más diverso del mundo. Hicimos un muestreo donde en 1,5 metros tomamos 10 puntos, cada uno de este tamaño, o sea 5 centímetros en 1,5 metros, 10 puntos, y es el lugar con mayor diversidad de todo el planeta. Cada uno de estos es como si fuera una selva, diferente al de junto y diferente al de junto. Y la diferencia en 10 centímetros no debe ser mucha, pero sí lo es. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos explicar algo que nadie ha visto? Tenemos un grupo de matemáticos ensamblando la matriz de interacciones porque no existe un programa de ecología que pueda ver algo de 1 millón contra 1 millón. Y Tizerri. No, es que me invitaron a Puebla a una cosa que era épica. Entonces, hay 3 reinos de la vida. Uno son las arqueas, que se llaman así porque se pensaba que eran las más antiguas, ahora ya se sabe que sí son muy antiguas, pero no tan antiguas como las bacterias. Las bacterias de Cuatro Ciénegas son hiperdiversas y la mayor parte de ellas son poco abundantes. Entonces, nuestra visión de la ecología, cuando dicen no, y nuestra interpretación de Darwin es equivocada. Que Darwin dijo que el que comía mejor iba a tener más hijos y esos iban a heredar esas características a la siguiente generación, y esa es la selección natural. Pero Darwin lo vio desde el punto de vista de un imperialista del siglo XIX. Entonces no podía verlo de otra manera, porque como interpretamos la ciencia es como vivimos. Sin embargo, Kropotkin, que era un príncipe antes de la Revolución Rusa, agarró su origen de las especies y se fue a Siberia, después de pelearse mucho con su papá, y a él esperaba ver la competencia extrema en Siberia, y lo que vio fue la cooperación, y escribió un libro de la evolución por la ayuda mutua, y es el inicio del anarquismo. Las bacterias de Cuatro Ciénegas están totalmente siguiendo ese manual de Kropotkin, donde la selección natural favorece la cooperación cuando no hay nutrientes. Y todas estas que están aquí, que no alcanzaron raya, son
cientos de miles de cosas que no son abundantes, pero son importantes. Y estas son las arqueas, que siempre están las mismas, y estos son los hongos, y los hongos y las arqueas parecen estar cooperando. ¿Y cómo sé eso? Cuando los pongo juntos en una matriz que se llama de copresencia o coausencia, cuando siempre estás junto a algo es porque lo necesitas. Y cuando nunca se encuentran juntos es que se odian. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí las arqueas y los hongos están cooperando como el meollo de la comunidad. Aunque son menos abundantes que las bacterias, son el centro de cooperación. Además, sabemos ya en 6 muestreos y 3 años que estos son de manera constante, estos hongos y arqueas están todo el tiempo, aunque llueva o no llueva, aunque esté seco el lugar o esté mojado, aunque haga frío o calor, siempre están juntas, mientras que estas están cambiando y a veces son amigas y a veces son enemigas. Esas son las muy diversas de las bacterias. Pero lo que fue más interesante es que una alumna encontró que cuando sacas los compuestos orgánicos de cada una de las muestras que secuenciamos, cada una es única. En 1,5 metros de distancia, cada una está produciendo diferentes compuestos orgánicos y esta figura no se parece a esta. O sea, no lo podemos explicar ni por la abundancia de bacterias, ni por la abundancia de arqueas, ni la de hongos, sino que el patrón metabólico de cada una de las comunidades depende probablemente de las cosas que creemos que no son importantes, las cosas que son raras, poco abundantes. Entonces, otra vez nos dice esto, que es por la cooperación de todos lo que hace una comunidad que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Cada uno es importante, cada miembro de la comunidad es importante. Y eso es muy importante para la conservación, porque cuando hacemos decisiones de conservación, pues o nos vamos por los animales bonitos o nos vamos por las cosas que decimos que son especies clave. Pero en este escenario nosotros no tenemos la menor idea de saber cuál es la especie clave, porque no la podemos cultivar, no entendemos que este lugar necesita mucho de estos productos, que vete tú a saber quién los hace, pero que son importantes. ¿Y por qué creemos que pasó esto? ¿Cómo lo que decía Sophie, cómo es que guardó la vida? Entonces, lo que hemos visto en el Instituto Mexicano del Petróleo es que esto que tiene arcilla fue moldeado igual que una vasija en un torno por el agua y la tectónica. Entonces, la arcilla adentro de la montaña tiene la misma forma de la montaña. Es como si teníamos fractales de unas cuevas chiquititas en forma de pirámide y una montaña de 3,000 metros de altura también en forma de pirámide. Entonces, bueno, una pirámide medio chueca, pero hagamos aquí que sí, aquí está más gordo. Entonces lo que creemos es que el agua, cuando baja por la lluvia, se pega las rocas y luego llega con el magma y sube. Lo que le pasó al Churince, que ya no existe, es que ya no hay suficiente agua que llegue hasta acá y por lo tanto esto se secó, porque el agua está más profunda. Sin embargo, en este lugar está más aquí la montaña es más, guarda más agua, y entonces aquí esta poza azul todavía tiene agua porque está más cerca, ¿sí? ¿Y qué son estas rayas? Son las capas de sedimentos ancestrales con arcilla y limo. Que la arcilla y limo son los que guardan más agua, son como esponjas. Y aquí, en esta poza especial que tiene más arcilla y limo, yo creo que cuando hay agua, hay lo que se llaman vasos comunicantes, o sea, el agua sube y baja entre los dos, hay una comunicación capilar entre los caminos del agua, y aquí entonces tenemos que cuando llueve en estos domos es la diversidad más alta conocida, y cuando están secos son menos diversos porque esta comunicación para cuando no está recargándose la humedad. Y entonces esto es muy importante para la conservación, porque si el humedal está seco, va a dejar de tener esta conversación de la vida dentro de la montaña y la vida que sale a la superficie por el calor del mar. Y si para esta conversación, pues nosotros no somos testigos de lo que hay aquí adentro,
Ahora, yo creo que las bacterias de Cuatro Ciénegas van a sobrevivir a nuestra extinción como humanos, que estamos haciendo un gran esfuerzo, compañeros. Y ya que nos vayamos y dejemos de molestar, va a regresar el agua y entonces ellas regresarán a su ciclo de sol y de montaña. Pero mientras tanto estamos esforzándonos en que nada más tenga un ciclo de montaña. Y este ciclo de montaña ocurre, por ejemplo, yo creo que hubo vida en Marte y sigue habiendo vida en Marte, y esta vida es microbiana y está dentro de las rocas, está abajo, igual que en Cuatro Ciénegas. ¿Por qué pienso eso? Porque hay muchas evidencias de los gases que hay en Marte, suben, el metano y el azufre suben en primavera-verano y bajan en invierno. O sea, de alguna manera Marte está respirando. Y además sabemos que hay isótopos ligeros en estos gases, o sea, igual que el isótopo ligero que se encontró en el pedazo de grafito, en el diamante de circonio, que nos indica que la vida ya estaba masticando carbono y prefiriendo a los chicos que a los grandes, lo mismo pasa en Marte. Entonces, somos planetas hermanos, nada más que el planetoide que le iba a caer a Marte chocó con otra cosa y acabó con un cinturón de meteoritos. Y eso se debió a que Júpiter y Saturno cambiaron de lugar. O sea, eventos cósmicos, ¿qué le vamos a hacer? Marte es nuestro hermano desafortunado que no pudo guardar su mar. No era su culpa. No era su culpa. Entonces Marte le pasó lo mismo que al Churince. El agua se fue, está entre las piedras. Pero en el caso del Churince lo perdimos por estupidez humana, no porque sea una anormalidad planetaria. Y esta estupidez humana se debe a que en los 70 nos creíamos muy machuchones, hicieron una serie de canales para drenar el humedal y los hicieron de una manera tan eficiente que el lugar no puede más. Cuatro Ciénegas lleva 50 años de depredación de esa agua. Aquí pueden ver la alfalfa maldita, la alfalfa maldita, la alfalfa maldita. Y ahora la alfalfa que están vendiendo los ejidatarios de Cuatro Ciénegas vale 2 pesos el kilo y requiere 10,000 litros de agua. Ustedes díganme si hay una lógica en ese asunto, porque si no hay agua no hay vida. El hilo conductor de toda la vida es el agua, es sagrada, debería de ser sagrada. Entonces, la pregunta clave es, ¿y qué vamos a hacer, Houston? Entonces, solución número 1, vamos aquí a la iglesia de San Judas Tadeo, le ponemos muchas veladoras y pues esperamos un milagro. Este es casi como ir con San Judas Tadeo, es ir al gobierno de la 4T o los gobiernos anteriores y pedir el milagro equivalente, que sean conscientes y que realicen alguna acción al respecto. Sigo esperando cualquiera de esos 2 milagros. Son los maestros. Esto es mucho más probable. Los maestros que hagan una diferencia en la sociedad y que estos maestros concienticen a los niños. Y estos niños son la solución aún más probable, porque estos niños llevamos trabajando con ellos 12 años, tienen un laboratorio de biología molecular, están haciendo descubrimientos de nuevos bioprocesos y de nuevas especies, y estos niños están enseñándole a otros niños cómo descubrir los secretos de la vida a través de las herramientas moleculares, y ya adquirieron la conciencia y están cultivando de otra manera. Y este maldito canal, que se llama Saca Salada, es el que está drenando el 90% del agua del humedal todos los días. Queremos detener el agua, que no se salga, restaurar un río que se llama Río Mezquites, que es de donde nace este canal, y al ir restaurando el río, ir recuperando el humedal. Esto está ocurriendo ahorita y lo vamos a ir a documentar la semana que entra en Cuatro Ciénegas. 400 gentes dieron dinero para que esto ocurra con donadora entre diciembre y enero de este año, y es ese cambio de conciencia lo que puede hacer que cambiemos esta tendencia al apocalipsis en la cual estamos tan
metidos. Y este cambio de conciencia empieza con los niños chiquitos a través del arte. El arte es una herramienta fundamental para cambiar conciencias. Y una vez que adquiriste la conciencia a través del arte, pues ya te puedes mover a la ciencia, pero primero tienes que tener la conciencia. Si no, la ciencia es una herramienta inútil. Porque la ciencia es como esta tecnología que ocurrió a partir de los años 60, cuando decidimos que éramos los dueños del universo. Si no tienes conciencia, la ciencia no es un motor de cambio. Tiene que haber esa conciencia primero. Esto es muy interesante. El Tratado de Nagoya lo firmó México y lo ratificó México, y se llama de Nagoya porque se hizo en esta ciudad de Japón, donde los países del norte decretaron que los recursos genéticos del sur había que ser un poco justos con ellos, con los dueños de los recursos genéticos, y darles una parte proporcional del dinero de estos recursos genéticos y su desarrollo comercial a los dueños de la tierra. Pero se pensó como una cosa colonialista de alguna manera, donde, por ejemplo, Holanda está explicando a los dueños de la tierra en Ecuador cuáles son sus recursos y les van a dar una pequeña proporción de lo que ganen de esos recursos. Pero en Cuatro Ciénegas tenemos algo extraordinario. Tenemos el conocimiento científico de frontera en los niños de Cuatro Ciénegas, que son dueños de la tierra. Entonces aquí van a ser los mismos dueños de la tierra los que están ya haciendo los descubrimientos científicos de cientos de antibióticos nuevos, curas de varios cánceres, probióticos para hacer mejor agricultura, bacterias que hacen bioremediación con todos los metales que se te ocurren, porque tienen un ciclo de miles de años adentro de una montaña comiendo metales. Y lo del cáncer no es choro, o sea, bacterias de Cuatro Ciénegas inhiben el crecimiento de células cancerosas, básicamente porque les roban el fósforo y no pueden crecer. Que es la misma razón de los antibióticos. Las bacterias de Cuatro Ciénegas producen miles de antibióticos porque por esa razón no se les ha echado nadie encima. Su comida favorita es el ADN de quien quiere invadir a las comunidades sin cooperar. Entonces no hay gandallas en Cuatro Ciénegas, básicamente porque se los comen. Fueron purgados. Sí, no, yo digo que sí tenemos que copiar ese ejemplo cuatrociéneguense. Y estos niños de 15 años le están explicando a sus papás y a sus abuelos cómo restaurar los suelos, cómo cambiar la manera de ver el agua y cómo transformar el futuro. Son los dueños del futuro. Gobierno de México.